para otros, a partir de lo que van conociendo en sus experiencias, elaborar filosófica o teóricamente en qué consiste esa clase de curso, ¿no? Que es resistir y disentir. Y así nace el libro, después de que muchos de nosotros estuvimos elaborando con estudios de campo o con estudios teóricos acerca de resistir y disentir, y convocamos a un conjunto de personas que sabíamos que se dedicaban a eso. No todas formaban parte del proyecto, pero sí todas preocupadas por tratar de entender qué es lo que pasa en el mundo de la construcción de la disidencia y la resistencia. El proyecto, la gente del proyecto, básicamente nos dedicamos a dos campos, ¿no? Con dos tipos de poblaciones. Una fue la resistencia que se genera en el ámbito de lo religioso, minorías religiosas, que se enfrentan a poderes religiosos y que en ese sentido crean o dicen crear espacios de resistencia y disidencia para mantener con vida su fe, su educación, sus modos de estar en el mundo. Esa fue una población en la que nos acercamos los miembros del proyecto. Y otra fue respecto de la guerra sucia de los años 70, empezando por los familiares de asesinados, desaparecidos o ejecutados de la guerra sucia de los 70s, 80s en México, sus historias, pero también acerca de los colectivos que dicen defender la memoria histórica de sus papás, de sus hijos o de los guerrilleros. Y entonces nos aproximamos a esas poblaciones tratando de indagar y en qué consiste eso de la recuperación de la memoria y en qué consiste eso de la disidencia de los familiares que tuvieron que ver con grupos armados en la década de los 70s y los 80s. Y a partir de esa indagatoria es que elaboramos una serie de textos que también aparecen en el libro, junto con otros. La idea general del libro es esa, para el proyecto de la Universidad Nacional, en la Facultad de Estudios Superiores. Y bueno, para comentarnos el libro, tenemos a dos grandes personajes. El compañero de filosofía, el maestrante de filosofía, maestro en filosofía, doctorante y profesor en la Facultad de Filosofía, Juan Hernández, y César Rodolfo Amador, profesor de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Ellos son los que nos van a comentar acerca del libro y tratar de invitarlos a que lean el texto. Entonces, para efectos de que vayamos rapidito y no se nos aburran y lleguemos a ver la telenovela de las 9:30, pues empezamos con Donovan Arribas. Bueno, pues muchas gracias. Es para mí un honor recibir la hospitalidad de este lugar y también de los colegas para presentar este proyecto que en primera instancia me parece muy relevante, ¿no? Es decir, si algo me parece importante en el horizonte político nacional y global es justamente pensar la resistencia, pensar la disidencia, ¿no? Yo creo que son dos de los grandes campos problemáticos que no son solo teóricos, sino que sobre todo tienen una importancia práctica de primer orden, ¿no? Considerando la manera en que marcha el mundo. Y bueno, pues este libro, que como ya presentaron de manera importante, pues es parte de un proyecto de investigación de la FES Iztacala, ¿no? Entre principalmente psicólogos, tengo entendido, ¿no es cierto? Psicólogos sociales, además con un enfoque muy interesante. Pues sobre este libro cabría mencionar miles de cosas, ¿no? Cada artículo vale por sí mismo, cada capítulo del libro es bastante polémico y se mantiene en un diálogo constante con las partes sucesivas del texto. Entonces el libro en sí mismo constituye un ejercicio de disidencia incluso con uno mismo, lo cual es muy sugerente porque se ve el esfuerzo práctico de, a partir de la reflexión, configurar todo un campo problemático, ¿no? Es decir, lo que ustedes leen en un artículo no es la última palabra sobre lo que se pueda abordar. Y en el texto se ve perfectamente, en el conjunto del libro, cómo cada artículo vuelve nuevamente
efectivamente sobre preocupaciones distintas. Y a reserva de volver sobre esta característica que creo fundamental de este texto, quisiera mencionar principalmente tres grandes temas generales que me parecen fundamentales y que atraviesan todo este libro. Bueno, como ya dijeron, mi formación es filosófica, pero soy una buena persona, ¿no? Entonces eso digo yo, ¿no? Quiero abordar estos temas, ¿cómo decirlo?, de lo general a lo particular, ¿no? Primero lanzar como los temas generales para poner un poco en contexto, porque también tienen mucho que ver y me interesan mucho a partir de que estoy en mis propios proyectos de investigación muy cercano a estas cuestiones, a la memoria, a la política, a la disidencia, a la acción, a la cuestión de lo político en general, ¿no? Y todas ellas conforman una especie de constelación que es muy presente en este libro con un marcado carácter de reflexión crítica, ¿no? Entonces quisiera primero hablar acerca del problema que ha representado para ciertos tipos de saberes la cuestión de cómo relacionar el trauma, pensando el trauma de diversas maneras, con lo social en general, ¿no? Entonces ese sería un primer eje de lo que quisiera hablar del trauma y cómo se relaciona en ciertos saberes con lo social en general. En segunda instancia quisiera hablar de lo importante que ha sido para varios de los que participamos en este texto, hablar sobre cierta noción de lo que es la narrativa y cómo se vincula con nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia política, que también es una cuestión que considero importante. Y en última instancia, la tercera cuestión sobre la que quisiera hablar es, bueno, un reto que lanza el libro, que es cómo pensar lo político actualmente, cómo pensar la resistencia y la disidencia actualmente. Entonces, bueno, hablando del primer eje del que quisiera hablarles, es decir, la historia y el trauma y cómo se relaciona con lo social en general. Bueno, creo que este ha sido un problema que ha tenido en vilo el pensamiento no solamente contemporáneo, sino del siglo XX en general. Es decir, nunca en la historia de Occidente habíamos tenido tanta experiencia de brutalidad, de destrucción y de violencia en el orden de las relaciones políticas. Ciertamente ha habido guerras muy despiadadas, pero nunca había habido la posibilidad de destrucción de poblaciones enteras por medios tecnológicamente administrados, por medios racionalmente destinados a este ejercicio, ¿no es cierto? En consecuencia, también en América Latina tenemos, por supuesto, el gran panorama de lo que fue durante un periodo muy fuerte de la historia de América Latina, pues el ciclo de dictaduras militares que ha habido, ¿no? Es decir, en el Uruguay, en Brasil, en Chile, en la Argentina, ¿no? En Brasil, etc. Entonces, todo este campo problemático hizo surgir una serie de preocupaciones que tuvieron a muchos psicólogos reflexionando alrededor de esto, pero también historiadores, lo cual es interesante. Algunos historiadores que se han acercado a tratar de reflexionar sobre este tipo de problemáticas, por ejemplo, Dominique Lacapra, un historiador norteamericano sobre todo, lo que, junto con muchos otros que trabajan sobre políticas de la memoria, pues lo que han visto es la importancia de recuperar algunas categorías que formaban parte, por ejemplo, del orden del saber psicoanalítico, psicológico en general, como la noción del trauma, como una experiencia dolorosa que no es fácilmente asimilable, ¿no? Y que está actuando ahí de forma latente y que tarde o temprano puede ser desatada por algún acontecimiento en nuestra experiencia actual, ¿no? De tal forma que la temporalidad del trauma por sí misma es compleja, y más compleja de lo que podríamos creer en primera instancia. Bueno, pues muchos historiadores se dieron cuenta de la importancia que tiene reflexionar en términos generales sobre la dimensión social que pueden adquirir algunos acontecimientos, en tanto que traumas, vamos a decir, colectivos, ¿no? Evidentemente estamos pensando en experiencias generales, ¿no? O experiencias que particulares que pueden ser extensivas al resto de la sociedad, o en principio esa sería una demanda de las memorias que se lanzan al respecto, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de la desaparición forzada de personas, ¿no es cierto? Como fue en la Guerra Social en México, como fue en la también llamada polémicamente Guerra Social en algún momento en la Argentina, ¿no? Etcétera. Entonces, sobre estas cuestiones
pues bueno, reflexionaron mucho estos pensadores, y me parece que la pertinencia en ese orden de ideas de este libro es de primer orden, ¿no? En la medida en que ya no solamente contamos con la herramienta de la historiografía para reflexionar sobre esta dimensión colectiva del daño social, del daño socialmente administrado, sino que además tenemos una perspectiva que abre la puerta a lo social desde un punto de vista de la psicología, desde el marco analítico, desde el marco categorial de la psicología para pensar en este tipo de problemas. Y esto es importante porque implica necesariamente una perspectiva política. Es decir, y el libro lo defiende, los autores presentes aquí también lo defienden, incluso desde la introducción, ¿no? Ellos dicen, vamos a reflexionar desde la psicología social acerca de estos traumas colectivos, pero además lo vamos a hacer desde una perspectiva políticamente encauzada, políticamente dirigida, lo cual le da evidentemente, lo cual no le resta a este libro un rigor analítico, un rigor categorial, si ustedes quieren, científico, sino que le agrega además el plus de una posición política, el plus de una posición que sabe comprometida, que se sabe en contra de los fenómenos que está estudiando, ¿no? Y que en consecuencia aborda ciertas categorías para además de reproducir en el orden del saber las violencias que en el orden de lo político sufrieron las víctimas de estos ejercicios de violencia estatal, como la desaparición forzada. Pues bien, yo creo que esa cuestión es muy importante, porque voy a decir algo que puede ser un poco polémico, pero si pensamos en la manera en que funcionan ciertos tipos de saberes actualmente, por ejemplo la psiquiatría, por ejemplo el trabajo social, por ejemplo otros saberes de esta índole, lo que tenemos es que en lugar de solucionar el problema, por ejemplo, de la pobreza, en lugar de solucionar el problema de las enfermedades mentales, lo que hacen es administrarlo, básicamente. Y ese es el problema. Se atacan los efectos, se atacan los efectos dejando sin tocarse las causas que producen esos efectos. Y las causas son básicamente esta estructura de clases de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido creo que a partir de este enfoque comprometido, esta psicología no abunda en la administración del daño socialmente agenciado, sino que busca justamente atacar las causas de ese daño socialmente administrado, que perdura, que pervive, que se manifiesta también en las generaciones posteriores, en los hijos, por ejemplo, que se organizan social y políticamente para buscar a los padres, para exigir una demanda incondicional de cara al Estado, o bien para buscar otros tipos de ejercicios de lo político que luchan en contra de este ejercicio específico que es la desaparición forzada. En ese sentido, el libro, además de abordar y abundar en este análisis psicológico, en este análisis teórico, en el orden de la violencia política, pues también abunda en el orden de la experiencia de estas víctimas o bien de los hijos de los desaparecidos en México, ¿no? Y lo hace de una manera muy interesante, defendiendo ante todo que es importante ir a tratar de explicarnos cómo es que ese daño socialmente administrado, estatalmente administrado, perdura en la subjetividad de las personas. ¿Cómo se construye la emotividad de un hijo de un desaparecido? ¿Cómo se construye las ganas de luchar del hijo de un desaparecido? ¿Cómo se va conformando esa dinámica en la cual el hijo de un desaparecido dice, yo también puedo ser disidente o hago disidencia de otra manera, ¿no? Y cómo, sobre todo, se incorpora la dimensión de esa ausencia, la dimensión de ese desaparecido en el orden de las relaciones cotidianas, en la familia que ha sido víctima por delegación de este ejercicio de poder estatal. En ese sentido, una de las grandes apuestas por las que va este proyecto para pensar la disidencia y la resistencia social es justamente afirmar que una de las dimensiones a las que tenemos acceso directamente es a la narrativa de los propios implicados en estas cuestiones, ¿no? Es decir, es probable que no podamos atender a la subjetividad interna de las propias personas, pero lo que sí podemos atender es a la dimensión de la narrativa, a la dimensión de cómo arman ellos su relato y cómo a partir del relato que arman los hijos de los desaparecidos, pues es posible también
construir o bien guías de lucha, o bien construir dinámicas de cotidianidad de otra manera, una otra manera de ser en el mundo, como se afirma. Entonces, varios de los artículos que aquí se presentan abundan un poco en esa idea, ¿no? En la idea de que, además de todo, pensando en términos de esta narrativa y pensando en términos de esta historia social compartida, pues una de las grandes preocupaciones de la memoria de los que están en duelo, o de la memoria de los que desde su duelo construyen política, pues es justamente la cuestión de cómo podemos hacer que esos otros, esa dimensión de la alteridad, esa dimensión de los desaparecidos, esos ausentes, puedan ser incorporados de nueva cuenta en un relato que esta vez no haga caso omiso, como sí hizo el relato oficial, de la violencia de la desaparición forzada, con todas sus implicaciones en el ejercicio de la política del Estado mexicano, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las dimensiones más importantes hacia las que apunta este texto. Las propias personas lo hacen, las propias personas, al relatar sus experiencias, ya sea como hijos, etcétera, cuando construyen esa dimensión de la alteridad que les fue cercenada por medio de la desaparición, es decir, del padre, de la madre, que fueron guerrilleros, etcétera, ¿no? Se ven ellos mismos enfrentados a una dimensión problemática, ¿no? Muchas veces construyen o llenan ese vacío simbólico, relatando sus historias de cómo serían sus padres en el presente, es decir, serían buenos médicos, serían buenas enfermeras, etcétera, ¿no? Y eso muestra cómo muchas veces en el propio ejercicio de la construcción narrativa es muy difícil darle otra vez la instancia de lo político a esos agentes fundamentales de la experiencia, ¿no? O muchas veces cuando esto se logra, ¿no?, también hay un problema, ¿no? Porque aceptar la figura política del desaparecido implica también aceptar que decidieron optar por un modelo político de forma de guerrilla, etcétera, ¿no? Lo cual hace que muchas veces entre en conflicto con la propia herencia familiar y la herencia del desaparecido, ¿no? Y sin embargo, y a pesar de ello, hay sobre todo una demanda incondicional, que la vieja demanda de con vida se los llevaron, con vida los queremos, ¿no? Que forma parte de las prácticas de lucha que muchas de estas organizaciones han tenido, el Comité Eureka, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una cuestión fundamental en la que pone énfasis este libro. Sí, hay que acercarnos al trauma, hay que acercarnos al daño psicológico, hay que acercarnos al terror que implicaron todos estos ejercicios de violencia política, pero también hay que hacerlo con algunas categorías que nos permitan explicar también esos fenómenos y explicarlos también en la propia constitución de la subjetividad de los implicados. Y esta es justamente la importancia de una cierta teoría de la narrativa, que, como habíamos dicho, implica también el ejercicio de incluir dentro de esa misma nueva escritura de la historia a esos desaparecidos que fueron cercenados por el Estado mexicano de la historia oficial, ¿no es cierto? E incluirlos además con toda la fuerza que eso implica. Y en tercera instancia, yo creo que uno de los grandes aportes hacia los que apunta este libro es justamente cómo podemos problematizar de forma fuerte la cuestión del hacer política, y sobre todo el hacer política desde la disidencia, el hacer política desde la resistencia. Ese es un problema que articula a muchas de las reflexiones que están en este libro, y que en particular en un artículo colectivo que escriben, entre otros creo que Víctor, César y Maya, justamente tiene la virtud de mostrarnos lo problemático que es esa cuestión, porque cuando uno piensa en la resistencia, suele caer en alguna serie de prejuicios en torno a lo que es el actuar resistente, ¿no? O bien un prejuicio romántico en donde es uno solo contra la sociedad, ¿no?, contra todo lo que está mal y podrido, etcétera, ¿no? O bien un prejuicio en el cual asumimos muy rápidamente que la resistencia lo único que hace es reforzar ciertos sistemas de relaciones en el orden político. Bueno, pues para tratar de romper con ambos diques, justamente una de las grandes propuestas de este libro es pensar cuáles deberían de ser las condiciones de un ejercicio de disidencia político, de un ejercicio de resistencia política, pero que no tuvieran ninguno de los defectos de las anteriores. Es decir, ¿qué sería una disidencia que no reforzara las relaciones de poder? ¿Qué sería una resistencia
que no fuera cooptada fácilmente por el ejercicio del poder, que sería una resistencia que fuera verdaderamente ese ejercicio de política, otra, radicalmente otra, que pudiera romper con el marco normativo o con el marco en el cual usualmente comprendemos que es el ejercicio de lo político. Y sin llegar a conclusiones completamente certeras, me parece que el libro hace un esfuerzo en esa dirección, ¿no? Ya sea dejando planteada la pregunta con todo el rigor que amerita, ¿no? Ya sea tomando una postura, aunque fuera contingente en ese respecto, y en ese sentido, estos tres grandes ejes que les he propuesto de lectura, ¿no? El de la dimensión del trauma y lo social, el de la dimensión de la narrativa y cómo podemos construir la narrativa desde los oprimidos, ¿no es cierto? Y en última instancia, cómo podríamos pensar en lo político, pero en lo político de otra manera de hacerlo político. Yo creo que todos estos ejes han sido reflexionados por los diversos artículos que se presentan aquí. Algunos como análisis de los casos de campo. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante de la compañera Alicia de los Ríos, en donde ella lo que hace es justamente un análisis de cómo se dieron los procesos de radicalización de algunos individuos que formaron parte, o bien de movimientos estudiantiles, o que tenían un contexto familiar, digamos, relativamente normal, ¿no? ¿Cuáles debieron de ser las circunstancias y las condiciones objetivas para que estas personas eligieran radicalizarse y tomar una decisión por la política en la vía armada, en focos de guerrilla, etcétera, ¿no? Ese es un estudio de caso, pero también tenemos otro tipo de estudios en los cuales, por ejemplo, algunos desde una reflexión más teórica y menos empírica, eso es evidente, pues reflexionaron sobre lo que fue la experiencia y si es posible plantearse una ética alrededor de la cuestión de la resistencia, etcétera, ¿no? Si es posible salvar o no la figura de los derechos humanos a partir de ciertos cuestionamientos filosóficos, etcétera, ¿no? Y también tenemos artículos muy importantes acerca de cómo desde la experiencia psicológica o desde la experiencia de análisis psicológico psicosocial podemos dar algunas pautas para comprender cómo es que la sociedad mexicana construye a todas esas alteridades, a todo ese otro de sí mismo, en la cual no necesariamente se reconoce, pero en la cual asume un interlocutor político importante. En fin, cabría mencionar y caracterizar cada uno de los textos, pero yo creo que vale mucho la pena que cada quien tuviera la oportunidad de acercarse a estos mismos artículos y capítulos del libro y pudiera sacar sus propias conclusiones, ¿no? Este es solamente mi ejercicio de acercamiento de lectura, ¿no? Y bueno, está puesto para el debate, ¿no? Pero una cosa sí es importante, y eso creo que es lo fundamental. Creo que la pregunta por cómo se puede construir la disidencia y la resistencia es una pregunta que solamente va a tener una respuesta que sea colectiva y política ya mismo, ¿no? Muchas gracias. Nosotros que coordinamos el libro nos preguntamos que dónde dice todo eso. Dice, ¿dónde lo encontró? Si él lo encontró, vamos a creer, ¿no? Una de las cosas que sí nos queda claro a nosotros es que después de haber trabajado en esto, podemos decir que la disidencia y la resistencia son como el león, que no es como el príncipe, ¿no? Es un terreno muy complicado para aprender en términos conceptuales y muy complicado para dimensionar en sus efectos prácticos. Para ahondar un poco en las características del texto, pues ahora vamos a pasar al turno del buen Cesario. Gracias, doctor. Estaba un poco pensando cómo platicarles la forma en cómo se fue diseñando la idea de la escrituración del texto y luego cómo fue que quedó como la versión final que terminó impreso. Y pues me estaba acordando que en algún momento de la historia de esta ciudad pues hubo un plantón gigantesco sobre Reforma,
y nos preguntábamos nosotros como qué tipo de disidencia y qué tipo de resistencia se estaba construyendo en Reforma y en el Zócalo. Pues de algún modo quedamos enganchados y luego empezamos a buscar como actores sociales, pues polémicos de un lado, pero problemáticos de otro lado. Con toda seguridad, como que ese criterio fue el que nos llevó a entrar en contacto con los familiares de desaparecidos, y también fue el criterio que nos llevó a entrar en contacto con poblaciones o comunidades religiosas. Porque en esos dos escenarios, una de las cosas que nos parecía relevante indagar era el problema de lo que es, o sea, qué sí es ser disidente y qué sí es ser resistente. Evidentemente la pregunta tenía como un abanico de posibles respuestas, porque los grupos no son homogéneos. Y lo que nosotros fuimos descubriendo fue que hay a veces diferencias muy marcadas, pero a veces las diferencias son tan sutiles que seguramente pues, lo que puede como ilustrar este asunto es esta figura, pues, la figura del león, que no es como lo pintan, por varias razones. Es decir, porque lo que nosotros fuimos entendiendo es que a veces los discursos aparentemente disidentes son los discursos que más sostienen lo que dicen combatir. Y eso es bastante complicado de identificar. No sé si uno pueda como edificar la respuesta a partir de la teoría del trauma, pero por ejemplo lo que sí nos queda muy claro es que muchos de los grupos de familiares de desaparecidos lo que han terminado haciendo es fortalecer el estado de cosas como está. Son tienditas, por decirlo de otro modo, pues. Tienditas que pusieron los hijos de los desaparecidos, y son tienditas que sirven para que los hijos vivan de eso, de la memoria de sus papás. Pues hará cosa de 2 semanas que estuvimos platicando con algunos de ellos y les decíamos que si no les daría pena a sus papás saber en qué cosa habían terminado sus hijos, porque los hijos andan viviendo de la memoria de sus papás y se vive bien además. O sea, una cosa que de repente aparentemente parece que no, pero sí, es que se vive bien. Entonces ahí la disputa por lo que es uno de los ejes que me parece articulan mucho de lo que se interroga en el texto. Hay una, y bueno, en muchos sentidos el escenario de la política y el escenario de lo religioso pues comparten como nexos muy particulares, porque en ambos escenarios hay como una disputa por lo que sí es. Y la expresión militante de lo que sí es, pues a veces nos lleva, digamos, como al terreno de la confrontación verbal, si no es que nos lleva al terreno de la confrontación violenta. ¿Qué significa eso? Déjenme un poco como ilustrarles, por ejemplo, una cosa que a nosotros nos llamaba la atención a la cosa como de unos 3, 4 años, en una actividad colectiva que hacíamos con familiares de desaparecidos, donde básicamente una cuestión aparentemente sutil, para ellos se convirtió en un asunto literalmente de guerra campal. La pregunta de si los muertos tienen precio. Pues ustedes han oído la famosa consigna de ni olvido ni perdón. Y la consigna de ni olvido ni perdón pues lleva implícito este asunto de que nuestros muertos no tienen precio. Eso está bonito cuando uno lo escucha públicamente, porque cuando uno se mete al circuito de las diferencias entre ellos, pues lo que uno descubre es justamente una cosa que pues a la distancia resulta trágica, o trágica. O sea, hay familias de desaparecidos que viven en abundancia. Entonces,
no voy a decir quién, pero el lenguaje de los 70 dirían se han convertido en pequeños burgueses, ¿no? Pero al interior de las familias, hay familias que igual perdieron familiares, que viven en la extrema pobreza. Y entonces, bueno, ¿quiénes son los que regañan ahí? Pues los que viven cómodamente, que regañan a los pobres, que no tiendan la mano para decir, pues me dejaron sin familia y me dejaron sin recursos. Porque a decir de quien vive en la comodidad, pues eso es traición. Eso va en contra de la memoria de los muertos. Y eso, pues cuando uno lo conoce, genera como un problema de orden ético. O sea, ¿por qué un problema de orden ético? Porque pues, a nosotros particularmente nos plantea un poco la cuestión de cómo decir esto que uno encuentra. Porque además pues, la planadora se nos viene encima en términos de no hables mal, porque pues, dentro de las luchas más dignas de la izquierda en este país, pues está la lucha por los desaparecidos. Sí, pero la lucha por los desaparecidos también provoca, y no es un dolor infligido por el Estado, sino es un dolor infligido por los mismos militantes hacia otros militantes menos desafortunados, que son condenados al silencio y son condenados al ostracismo, porque la circunstancia existencial de ellos los colocan en una opinión diferente, y que tiene que ver con asuntos de sobrevivencia, no tiene que ver, ni siquiera tiene que ver con asuntos de valores, ni con asuntos de principios, sino literalmente tiene que ver con asuntos de inanición. O sea, ¿de qué como? O sea, si nosotros ya se engañaron en el negocio de la memoria de los desaparecidos, y a mí que me toca. O sea, por ese tipo de datos son para nosotros complicados y que tienen que ver con la disputa por lo que sí es, porque además la tragedia se completa con el hecho de que son grupos poco solidarios, y eso es muy complicado de transmitir. Porque además es una no solidaridad montada en el discurso de lo que sí es. ¿Y qué sí es? Pues la consigna. Entonces un poco la idea que nosotros tratamos de edificar es, son grupos que han edificado un modo de vida a partir de la consigna. Entonces uno muchas veces nos acompañamos, muchas veces nos ponemos platicando y conversando y participando en sus actividades. Pero una cosa sí nos quedaba claro, eran grupos de consigna, o sea, iban y gritaban consignas enfrente de la Suprema Corte de Justicia, o enfrente de Los Pinos, o enfrente del campo militar, pero pues quienes iban a gritar consignas eran los que tenían la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tenían amarrada el futuro de su existencia material. Y puesto o montado el futuro de la existencia material en el discurso de los valores, pues terminan como envileciendo la vida de sus compañeros de lucha. Eso es muy complicado, no solamente de entenderlo, es muy complicado de transmitirlo. Entonces, pues en buena medida lo que hacemos en el libro es un poco como hacer una lectura bastante, pues para decirlo de algún modo, bastante timorata de una cosa que a nosotros sí nos resultó una práctica de mucha inmoralidad, pero que uno no puede salir a decirlo públicamente porque las buenas conciencias se nos ofenden y nos avasallan. Ahora, este asunto de la disputa de lo que es, pues trae aparejado otro tema que tampoco nos parece que sea un asunto que se resuelva con opiniones de sentido común, que tiene que ver con el horizonte de lo distinto. O sea, este detalle del horizonte de lo distinto, que además se repite y se vive de manera muy apasionada entre los grupos organizados, tiene que ver con esta idea
de cómo el otro se equivoca, y entonces yo tengo la necesidad de distinguirme del equivocado. El equívoco en general en los grupos resistentes pues resulta una práctica imperdonable. O sea, ¿por qué? Porque si alguien se equivoca en la apuesta, en la práctica, en el modo de ejercer la disidencia, pues embarra a todo el grupo, contamina a todo el grupo. Y entonces esto sugiere, digamos, una consistencia de los grupos resistentes, o que muestra los grupos resistentes en su fragilidad, en términos de que es una... el grupo aparece, digamos, ante la opinión pública como en apariencia como un grupo homogéneo, pero en lo interno es un grupo excesivamente frágil. ¿En qué sentido pensamos que la fragilidad está puesta ahí? Pues en el sentido de que no se permite, el grupo disidente, curiosamente, no permite tan fácilmente la disidencia. Me parecen malabares de lenguaje, pues, pero esto ocurre. O sea, el que es miembro de un grupo disidente y se atreve a ser disidente del grupo disidente, no es perdonado, efectivamente es condenado o linchado moralmente. Y es un asunto también difícil de transmitir y difícil de trabajar con los grupos, porque en los grupos fluye mucha visceralidad. O sea, ¿en qué sentido fluye mucha visceralidad? Acá les comento una anécdota, ¿no? O sea, ustedes recuerdan aquel evento en el que está el observador en el Zócalo, y entonces pues, está decidido si hay o no hay. Si Plutón es planeta. Bueno, entre otras cosas, pero el asunto era decidir si se plantaban o no se plantaban. Y una amiga de la universidad me decía, sí, yo de pendeja decía que no. Pues, ¿cómo decir que no? Pues me matan. ¿Por qué? Pues porque es un momento de mucha efervescencia, en donde evidentemente fluye mucha energía afectiva que no permite ni siquiera la posibilidad de elaborar una opinión distinta. El horizonte de lo distinto, entonces, en los grupos disidentes es muy cortito. O sea, no da para mucho porque si se amplía, corre el riesgo de romper esa presencia pública del grupo disidente. Y eso evidentemente acota mucho la práctica política. Porque la práctica política de los grupos organizados o que se organizan para manifestar diferencias con el poder, pues evidentemente lo que tienen que acotar, lo que tienen que cuidar mucho es que más o menos nos parezcamos. Porque si se presentan ante la opinión pública como muy plurales o muy heterogéneos, pues se vuelven vulnerables. Y en ese sentido, pues tienen que ser grupos muy compactos. Estas tres ideas, o sea, la disputa por lo que es, para distinguir lo que sí es de lo que no es, pues ahora la izquierda está viviendo un proceso en ese sentido, o sea, hay una especie de disputa por la verdad, y que normalmente lo traducimos como una especie de personalización, ¿no? Los chuchos contra los amaños, los amaños contra los morenos, y entonces eso no permite finalmente como que ubicar las fortalezas y las debilidades de cada uno de estos grupos aparentemente disidentes. Y pues evidentemente eso plantea horizontes diferenciados. 1987, muy presente lo tengo yo, fundación del PRD, 1987, 1989, perdón.
ya había pasado 88, 89, pero hay una discusión ahí bien interesante en ese año, y que tiene que ver con la discusión de los, en aquella época le decían los negociadores y los ortodoxos. E imperceptiblemente la historia parece que le dio la razón al grupo disidente del PRD, que fue finalmente condenado como negociador con el gobierno, pero pues al final parece que pues, el PRI se agandalló al PRD. Pues es una historia muy chistosa, pues, de cómo los periodistas de 89 expulsan a los que a ellos los acusaban de ser en el fondo priistas, y acusan a los expulsados de priistas, y parece que los corridos de algún modo tenían razón. La historia al final parece que da cuenta de un amorío entre los actuales, no sé si sea extramarital, pero un amorío interesante entre los actuales dueños del PRD y Peña Nieto. Los horizontes se van moviendo, pues no son horizontes fijos, y eso pues anticipa la posibilidad de hacia dónde puede ir la práctica política, porque el detalle de los dos temas, tanto de la disidencia como de la resistencia, el tema que en el fondo provocan es justamente qué tipo de práctica política generan. ¿Qué tipo de práctica política generan? Y en ese contexto hay una lección que evidentemente de algún modo lo expresamos en el texto. Hemos permitido todos que se construyan políticas de enmascaramiento. Entonces hay como mucha práctica de hipocresía en los espacios disidentes, porque puestos en el contexto de lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas, los espacios disidentes son potencialmente espacios donde uno puede usufructuar materialmente la disidencia. Eso podemos construir mercaditos, tienditas, donde sí despachan, o sí se despacha la democracia, o sí se despacha la disidencia, o sí se despacha la resistencia. Y esas tienditas, pues, son sostenidas en general por quien no descubre las máscaras empleadas. Entonces, es un poco como el truco de tratar de identificar cómo en esa disputa de lo que sí es disidencia y de lo que sí es resistencia, es factible también fortalecer y sostener el estado de cosas como están, o hacerlas peor. Entonces, un poco por ahí el texto intenta, digamos, provocar. Y si algo tiene traumático el texto, seguramente es pues, las preguntas que nosotros mismos tenemos a la mano. O sea, porque pues, ahí nos damos una serie de interrogantes que a nosotros mismos nos resulta difícil de contestar. Por ejemplo, una de las cosas ahí presentes, muy latentes, insiste mucho, por ejemplo, la pregunta, y al final, llegados al año 2012, ¿qué sí es el sujeto revolucionario? Ya se nos fue el proletario, se nos fue el campesino, se nos fue el indígena hace poquito, se nos fue la mujer también, y ahora entonces, ¿dónde está el sujeto revolucionario? ¿O dónde está ese sujeto que resiste y que disiente? Entonces, me parece que la construcción de una posible respuesta me da la impresión que ni siquiera está en la mano. Y pues ahí le dejo.
ahorita que termino de escuchar a Dona María César, me acuerdo que de una idea que seguramente dio al texto, aunque no lo habíamos leído cuando escribimos, pero que es, parece que ya la habíamos leído, de un filósofo que se llama Yabok Chiseke, que dice algo así como: qué difícil es quitarnos de la posición del alma bella, resistente, que está condenada a oponerse al poder, pero nunca quiere subvertir. Es decir, qué bonito es vivir de estar en oposición al poder, porque eso no gana, por si no, ¿de qué vive? ¿No? Supongo, conociendo, como alguna vez conocí cómo funcionaban estos espacios, que se trata de que ahora ustedes digan algo, ¿no? Que les digan algo a ellos, o que digan algo, ¿no? Entonces, pues, me parece que es el espacio en el que se les invita y convoca a que algo digan, lo que tengan que decir, no importa. Pero tampoco con tanta vehemencia, porque nos hablamos. A ver, sabe si quieres el micrófono. Bueno, yo quisiera, ahora sí que aprovecho, ¿por qué no hablar un poco en el aspecto sociopsicológico de esta actitud, este ser de la resistencia y de la disidencia, la forma en que esto, digamos, que se inserta en la sociedad y la forma en cómo los mismos sujetos lo viven y les repercute en su vida cotidiana, ¿no? Porque me parece que ese acercamiento desde un punto de vista sociopsicológico, sobre todo aprovechando que ustedes son psicólogos, también nos dejaría una visión diferente para poderlo en un momento dado nosotros discutir con ustedes, ¿no? Y bueno, ahorita hacemos más preguntas. Él es buena persona, él es filósofa. A ver, perdón, maestra. Pasa. Buenas noches. Yo lo que quisiera preguntarles es si el libro trata de, bueno, ¿desde cuándo trata el libro Los Desaparecidos? Si desde el 68, que fue cuando fueron los primeros desaparecidos en México, en grandes cantidades, por ejemplo, en el campo Marte, y si también menciona al hijo de la licenciada Rosario Garra de Piedra, y bueno, en especial eso, ¿no? Esas dos preguntas. Gracias. No he leído el libro, pero ya lo estudiaré. Pienso leerlo porque me interesa mucho el tema. Me interesa mucho el tema, ya estoy dejando. Uno de los temas que me interesa mucho es que vi que empieza el libro, es la memoria. Entonces a mí me interesa mucho la relación de la memoria con la identidad. Creo que está muy relacionado con el tema del libro, porque creo que la identidad, la memoria es la base de nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, en los derechos humanos se habla mucho de que tenemos el derecho a la memoria, el derecho a la verdad histórica y derivado de eso el derecho a la justicia. Entonces, por ejemplo, habla mucho de los desaparecidos. Yo creo que el hijo de un desaparecido no puede identificarse con el sistema represivo que mató a sus padres. Entonces hay un problema básico de que no está identificado con el sistema que vive. Yo al menos en lo personal, yo mejor que en los años 60, yo dije, yo por lo menos soy desertor de este sistema. O sea, yo vivo aquí porque aquí nací, pero yo no soy parte. O sea, no me queda más que seguir viviendo y aceptar algunas cosas para sobrevivir, ¿no? Lo que son las reglas de convivencia. Pero la mayor parte no lo acepto. Entonces, bueno, soy, digamos, un disidente de vocación, tal vez, no sé. Pero yo creo que lo importante es cómo pasar de lo individual a lo colectivo. Porque, por ejemplo, el hijo de un desaparecido, bueno, no tiene una identificación con el sistema, pero si no integra un marco conceptual de qué es lo que pretende, de qué es lo que de su idea de sociedad, de su idea de cambio de la sociedad,
pues entonces se vuelve un, ¿cómo se llama? Un fracasado, porque simplemente no participa. Y yo creo que a muchos les pasa eso, ¿no? Simplemente se sustraen y no participan, y al no participar, pues ya simplemente se vuelven marginales, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es pasar de lo individual, de una conciencia de disidencia individual, de resistencia, a una colectiva, ¿no? Saber a qué movimientos me integro o con qué movimientos participo, de gente con la que comparto una formación, una ideología, una identidad, y en base a eso poder considerar. Digo, son ideas que así hablo, sin haber leído el libro, comentarios que me vienen a la mente. Gracias. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Nos sentimos muy complacidos, nos agrada mucho el tema. En lo personal, me agrada mucho el tema, aunque es un tema escabroso. Yo quisiera plantear una duda, preguntar una duda, en relación a cómo puede interpretarse esta circunstancia de la resistencia. Estamos hablando de la resistencia o de la disidencia como una posibilidad de cambio de las relaciones sociales. Hay una frase que me gustó mucho que se refirió aquí, dice, es la disputa por lo que es. Pareciera que las cosas están por definirse, o que hay una disputa por definir las cosas. Y en ese sentido, Juan me pregunta, de alguna manera es una reticencia a aceptar un status quo. En esta reticencia, en esta condición, por supuesto que pueden ocurrir mil cosas, ¿no? Habrá quienes prefieran acceder a la presión, habrá quienes prefieran morirse en la raya, pero al final de cuentas esto es una disputa. Yo lo comento porque mi pregunta va en el sentido de, bueno, ¿qué sentido tiene la resistencia? O cómo, no digo que no tenga sentido, digo, ¿cómo podemos interpretar el sentido de la resistencia? Y quiero poner simplemente como ejemplos algo que me parece es resultado de una resistencia. En alguna ocasión el Papa emitió un perdón, me parece que fue a los judíos, por haber participado o haberse confabulado en algún momento la Santa Sede con el tráfico de recursos que significó el despojo de los judíos en Alemania. Ese es un ejemplo. Otro fue la disculpa de Estados Unidos a Guatemala por el hecho de haber traficado con personas para implantarles una serie de vacunas y medicamentos y hacer pruebas con ellos, con la población de Guatemala. Entiendo que esto generó una respuesta fuerte y a final de cuentas hubo un pronunciamiento. Pero un ejemplo más que yo quisiera señalar es la circunstancia que se dio o la manera como pudieron conciliarse las cosas en Alemania y Francia. Hace unos años, 2, 3 años, recuerdo que incluso me tocó ver alguna ceremonia en la que se reunían representantes de estas naciones. Es decir, existe la posibilidad de conciliar. ¿Cómo podemos interpretar el sentido de la resistencia bajo esta óptica de una disputa por lo que es? Y en ese sentido, yo lo que quisiera es conocer su opinión, pues como resultado de una dialéctica, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto de ver este proceso como una dialéctica en la que finalmente depende del esfuerzo que las personas hacen para resistirse a un status quo? Gracias. Buenas noches. Yo nada más con la palabra de disidencia y resistencia, ¿no? Decían con lo actual, ¿cómo lo puedo relacionar con lo actual? Bueno, resistencia, para mí, es estar
aceptando todos estos embates del fraude, de las alzas de precios y todo eso, estamos resistiendo nosotros como y no organizándonos. Estamos aquí de disidentes, porque creo que todos, por el libro, el título que nos llamó la disidencia, no estamos de acuerdo con el sistema neoliberal, ¿sí? Entonces, disidencia. Ya debemos tomar ahora sí que acciones de disidencia, de colectivo, de no nada más estar aquí individualmente, sí, porque me interesa. En la organización, bueno, ahorita nos está llamando Andrés Manuel a reunirnos en Morena y está muy difícil decidir si es partido o asociación civil como nosotros. Eso debemos, bueno, yo pienso que eso debe decir, porque estamos en esa, decía una frase aquí que los Morena, los bejaranos y eso, y están surgiendo grupos de esa posición de buscar esta organización como trampolín y está faltando ahí nuestra disidencia de estar en contra de partido, ¿no? Porque ya vimos que no va a funcionar. Entonces, en resistencia no tenemos por qué seguir resistiendo a los precios y todo es para mí la resistencia. Y sabemos que hasta que nos pase un desaparecido, vamos a estar con los que tienen una persona que la desaparecieron, y hasta que nos pase, no debemos estar con ellos. Entonces, mi reflexión es esta, que no estemos resistentes padeciéndolo, resistentes a experimentar todo lo que está pasando, ¿no? Sino que ya tengamos acciones más fuertes de organización. Ahorita estamos como todos articulados, cada quien con nuestro enojo, desde nuestra individualidad, y yo pienso que ya dejemos esa resistencia. Gracias. Y pues bueno, ahorita sí como que me quedó pensando mucho de que casi como que nos dijeron que dentro de la disidencia, dentro de los movimientos, siempre hay muchos traidores, prácticamente eso, ¿no? Ahorita lo que nos estaban diciendo, al menos yo así percibí, que hasta es difícil decir realmente que una persona que tuvo, por decir, un desaparecido, una persona caída en una lucha, pues luego las personas familiares viven prácticamente de eso. Entonces realmente yo me hace reflexionar. En primera, la disidencia surge por el abuso que siempre ha habido del poder, de los poderosos, un abuso de las injusticias, porque todos nos ponemos a ver, si hay una injusticia, pues busco a un grupo, quiero una persona que estemos en las mismas circunstancias y que a ver si nos podemos unir en contra de ese poder. Y ya sí siento que por eso es la disidencia. Pero también me pregunto, ¿y por qué siempre tenemos que estar resistiendo? ¿Por qué no podemos vivir una vida tranquila, que tengamos un trabajo, todos que aspiramos a una vida de felicidad y de tranquilidad, esforzándonos? ¿Y por qué nada más tenemos en figura como que estuviéramos así como apalean a las pocas que sacan, que no se pueden defender, que no pueden apenas recuperarse de un golpe y otro? Y creo que eso ha sido a través de toda la historia de la humanidad. Y también lo que me indigna es que el mismo ser humano es un traidor. Creo que yo habría que ver si la profesión lo de la prostitución es lo más antiguo. Yo creo que la traición, porque yo creo que desde siempre ha habido la traición en las mismas familias de los reyes y de todos los emperadores. Se tienen que cuidar ellos mismos de la misma familia. Entonces, ahí sí es lo que ahorita están diciendo, que están haciendo un estudio, pues que hicieron ahorita que hay psicólogos y filósofos, pues eso realmente de la conciencia del humano, porque entonces pues estamos bien corrompidos entonces como humanos. Entonces, ¿dónde debemos de salir aquello? Porque siempre en cualquier movimiento se infiltran un montón de personas que están de oportunistas, y la verdad es que lo permitimos, como ahorita también, y a veces también siempre hay quienes quieren dirigir cuando empezamos todos en la misma lucha. Como ahorita estamos diciendo, cuando se formó el PRD, fue porque ya se habían hartado de lo del PRI. Y ahorita vuelven a regresar al PRI, y entonces de que nunca vemos nada limpio. Sí, y sin embargo, los mismos que están arriba, yo siento que nunca permiten, y los demás nunca queremos accesar arriba,
Porque, por ejemplo, ahorita hay mucha gente que ha resistido todo este movimiento y todos estos fraudes electorales desde hace muchos sexenios. Y sin embargo, está queriendo oponerse en este movimiento que ha estado resistiendo. Ahorita ya salieron del PRD y de varios partidos para que sean los que dirijan ese movimiento si es que queda como partido. ¿Por qué no dirigirlo las gentes de abajo, la que ha estado? Pero también yo creo que nos falta decisión, información, porque la verdad nada más queremos ver lo que los demás nos digan, no queremos leer, no queremos informarnos de otras fuentes. Entonces a mí eso sí me alarma, que siempre tengamos que estar resistiendo y hay disidencia porque hay abuso del poder. En todos lados hay abuso del poder. Hay que ver los sindicatos que ahorita volvemos. Nosotros somos maestras. Esa señora para nada tenemos ningún maestro a elegirla. Ella lleva esos 3,000 y tantos personas a que levanten la mano, porque ya les ofreció algo antes, ¿sí? Igual el del petróleo, el líder petrolero son los determinados y le convienen al sistema. Entonces, ¿cuándo vamos a despertar de todo lo que nos pasa y que realmente enfrentemos a la gente que es traidora? Pero no en forma así como dicen grotesca, sino decirle, a ver, ¿tú por qué? Pero cuestionarlas y debemos tener mucha información para poder hacer toda esa situación. Y sí me extrae, sí me inquieta la actitud del ser humano, como humano. Gracias. Buenas noches a todos. Pues agradezco esta plática a la que asisto, pero bueno, también tengo algunos comentarios que hacer con respecto a la postura de los ponentes del libro. Considero que le están dando un enfoque únicamente, o a lo mejor lo entendí mal, de los desaparecidos. Pero yo creo que aquí la mayoría de los que estamos, y lo acabo de escuchar aquí con la maestra que me antecedió, de realmente que nos gustaría pues que se hiciera ya una toma de conciencia más radical en el sentido de los procesos históricos sociales que estamos atravesando, porque escuchamos a través de los medios, o sobre todo, por ejemplo, aquí en lo personal escucho Radio Educación y me entero pues de todos los movimientos que estamos viviendo con la reforma laboral y otros asuntos políticos más, y a través de las noticias internacionales, ¿no?, que se está viviendo en España, en Francia, en el norte de África, en el Medio Oriente, etc. Entonces, pues yo sí quisiera que aparte del enfoque que dan los compañeros del libro, pues al final, pues la reflexión que hicieran es de hacernos conciencia de qué forma, cómo ellos como filósofos, como psicólogos que son, cómo podríamos seguir la lucha, ¿no?, que ya vemos que es bien difícil porque pues hay muchas organizaciones, muchos intereses, pues muchas cosas que a veces no van con lo que realmente quiere la mayoría del pueblo. Y el pueblo pues es otro problema también, porque pues somos gente muchas veces desinformada, apática, y pues que no nos interesa y vivimos por vivir la vida, pero los que estamos aquí, pues creo que deseamos que hay alguna orientación, alguna idea que podamos llevar a la práctica, que nos lleve a algo, le demos sentido pues a estas pláticas que estamos escuchando. Muchas gracias. 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 Yo quisiera retomar una afirmación que hicieron en su ponencia, que se refiere a que muchas veces la resistencia sirve para darle vida al sistema que se está atacando. ¿Verdad? Es una reflexión que yo he traído por ahí. Yo soy simpatizante del movimiento de López Obrador, como muchos de los presentes. Es una corriente social, creo que la más importante que se ha dado en
en los últimos años. Sin embargo, yo he pensado si no ha sido esto una manera, un catalizador del descontento social y a final de cuentas le ha servido al sistema para refrenar esa energía social de inconformidad, de rebeldía, ¿verdad? Al darle paliativos a través de la esperanza. Y para esto me voy a permitir recordar el plantón, ¿verdad? Cuando surge el fraude para muchos que se dio en el 2006, surge una energía social importantísima, ¿verdad? Y López Obrador sale y dice, señores míos, él asume el costo social del posible fraude y dice, vamos a hacer un plantón. Y da causa a una energía, ¿verdad?, que ya no se canalizó hacia quizá un cambio apresurado o presionar en mayor medida los cambios sociales, ¿verdad? Después con el plantón pues se fue desacreditando y esa energía se diluyó. Con esto yo digo, ¿no será que le hizo un servicio al sistema? Y quizá él lo reflexiona, porque en esta ocasión, esto es hipotético, es una apreciación que pudiera o no ser, yo así lo creo que puede ser. En esta ocasión, en el 2012, se vuelve a dar una situación de duda en la elección. Y él no sale a afrontar y a tratar de refrenar el descontento social. Inclusive el primer día después de que se da el triunfo de Peña, él dice algo que por ahí se perdió en el discurso que dijo. Yo no tengo por qué explicarles, que les explique el IFE y las autoridades electorales. Quizá él capitalizó esa experiencia de decir, yo como un líder que estoy entregando la lucha, la vida, una lucha que considero justa, le estoy sirviendo al sistema, pues porque yo estoy dándole causa a este descontento y apagándolo. Digo que no son afirmaciones, me gustaría mucho conocer su punto de vista desde las reflexiones que hacen, porque esto también responde a un conjunto de traumas que socialmente hemos venido acumulando, desde los ferrocarrileros, desde los maestros, desde el 68, desde el 71, desde Atenco, desde Cherán, desde... Todos esos son traumas, pero pequeños traumas que se van acumulando y es una energía, un descontento, un coraje acumulado, ¿verdad? Que a lo mejor en aras de estar en una resistencia organizada, a lo mejor está el enemigo real, el enemigo histórico, a lo mejor está muy agradecido con este esfuerzo tan honesto que se está haciendo, con esta lucha tan honesta que tiende a cambiar la sociedad. Gracias. Pues buenas noches, compañeros. Mi nombre es Zaira. Yo, ahorita escuchando todas las reflexiones de los compañeros, me pongo a pensar en este contexto en el cual ustedes enmarcan la posición de Andrés Manuel, entre las posturas de los ponentes, y traigo a colación una situación particular que me pasó en lo de las elecciones. Tenía la postura de unos y la postura de otros, porque pues yo siempre ando solita, ¿no? Entre grupos y grupos, nada más escuchando cuáles son las versiones de cada quien. Entonces, platicando con mi hermana, le digo, es que si yo no conociera la otra versión de las otras personas, yo pensaría que nosotros, que este grupo, que el grupo A, es el único bueno, o sea, el que nunca tiene defectos, el que nunca tiene errores. Le dije, y si yo no escuchara la versión B, también pensaría lo mismo. Entonces, en el contexto de los compañeros que dicen, pues es que, sí, como la compañera que lo dijo, es que si me hubiera dicho en un momento determinado, estoy en contra del plantón, pues sí, a lo mejor sí me avasallan ahí en ese momento, ¿no? Me matan. Pero lo importante yo creo que sí es escuchar las dos versiones. Los grupos, ninguno tiene la verdad absoluta porque no existen. Gracias a la homogeneidad, gracias también a la heterogeneidad de las ideas, es como subsistimos. Hay que ver la naturaleza simplemente, la diversidad. En el momento que se acaba algún hongo, alguna flor, algunas plantas, pues es el exterminio de las especies, ¿no? Entonces, en el momento que se aplasten algunas ideas que no se afloren, es el momento en el cual nos empezamos a autodestruir. Sin embargo,
no perder de vista que no hay que también ser tolerantes con los intolerantes, ¿no? Eso es algo que no debemos también de, no vamos a permitir a lo mejor masacres en contra de las mujeres, ¿no? Porque simplemente por respetar sus ideas, ¿no? Entonces eso es lo que yo les quería comentar y felicitar a los compañeros. Yo los escuché con mucha atención, realmente lo voy a hacer con mucho respeto. No me atraparon, yo vine a escuchar, a tratar de escuchar desde el punto de vista psicológico y filosófico, cómo vamos a ser el mexicano común para no caer en las garras de lo que la gente que está destinada a la cuestión del capital y los panistas y los priistas. ¿Cómo vamos a soportar todo eso, pero de manera efectiva? Entonces, realmente yo hubiese querido escuchar eso, no lo escuché y me llama la atención y tal vez quiero replantearlo, ¿no? O sea, ¿qué hace el ciudadano común? Estamos convencidos de que estamos un Estado-nación fortalecido, pero desde el punto de vista de la ciencia, que es la filosofía y la psicología, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería el manual para que no caigamos en lo común, no sucumbamos ante ello? Esa es mi pregunta. Gracias. Hola, buenas noches. Con respecto al tema, disidencia y resistencia. Bueno, ahí va, como dice, anoche me tocó ver un programa en el canal 22 donde se reúnen una alemana, un gringo. ¿No es chiste? ¿No es chiste? Había un alemán y un mexicano. Es más, ahí no vemos, eran coloniales. Entonces fueron secuestrados y ojalá y se consiguiera poder ver esa situación, porque hay un punto de unión entre esas cuestiones que aparentemente son contrarias. Entonces, en esta situación, bueno, los desaparecidos siempre ha habido, la ley, vamos a hablar de tan lejos, ¿no? Cuánto dolor para las familias, sobre todo las familias que son muy unidas, en los pueblos sobre todo, que duele ver un hijo, duele un hermano, duele un esposo, duele un abuelo, duele todo. Entonces, en ese aspecto, no tenemos que vivir lo mismo para sentirlo. Entonces, en ese y comprender. Más en esa situación, lo poco que escuché ahorita de la memoria no se trata de estar en una situación de odio ni de rencor eternamente, y menos de dolor, porque la memoria es muy efectiva cuando uno tiene un estado equilibrado para confrontarla. Y en esa situación, pues hay que deshacerse un poco del dolor, del rencor y de todo esto para poder ver claro la verdad y la mentira, el blanco y lo negro, los opuestos. La realidad es que uno está contenido en el otro. Entonces, en esa situación, sí sería muy bueno ver claras las situaciones y siempre hacernos las preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? En las reflexiones. Porque es mejor una reflexión que irse a confesar, por ejemplo. Entonces, en esta situación, la disidencia. Hay disidencia mientras haya conciencia, porque muchas veces es muy cómodo memorizar, ir a la escuela y memorizar, ir a la iglesia y aceptar el dogma y no pensar. Es muy cómodo. Y pensar y creer que uno ya tiene la verdad y el conocimiento, la sabiduría. Y eso está muy grave. Entonces, la situación de hoy en día, y que bueno que se está dando, es de las nuevas generaciones, que siempre ha habido seres humanos, claro,
pero las nuevas generaciones no traen el chip integrado. Entonces, yo creo que ya es hora de crear nuevas formas de resistencia, de subsistencia y de vida. Gracias. Los que hablan que sí saben. Supongo que ustedes suponen que vamos a estar aquí como 3 o 4 miércoles, pero no, nada más hoy. Todo lo que plantean es un asunto muy complicado y largo de discutir. Yo me voy a referir, para empezar a tratar de contestar, y luego, todo es filósofo, pero algo podrá decir, y César, al respecto. Y quiero referirme, para empezar a tratar de responder en general a los planteamientos que escuché, a 2 escenas recientes, ¿no? A propósito de una idea, de un güey que dice: es más fácil deshacerse del capitalismo que de la familia. Pero curiosamente el capitalismo se apodera de nosotros a través de la familia, ¿no? Porque la familia nos prepara para vivir este mundo, ¿no? Y entonces voy a las escenas. Hace rato les decía César, hace escasas 2 semanas estuvimos en un evento parecido a esto con unos hijos desaparecidos, 2 reconocidos líderes de diferentes grupos armados, los papás como los hijos con los que hablamos. Entonces ahí se echaron su rollo a propósito de la presentación de un documental, ¿no? Y una de las cosas que ellos reivindicaban era el papel de sus desaparecidos, en tanto sus papás, ¿no? Y en esta lógica de hoy, si no me lo hubieran desaparecido, él sería un lindo abuelito que estaría cuidando a sus nietos. O mi papá sería ahorita el médico o el ingeniero que a todos nos hace falta, ¿no? Entonces, alguien del público les decía: a ver, ustedes dicen que están en contra del Estado, ¿no? Que son resistentes contra el Estado. ¿Por qué reivindican a la familia si la familia es un aparato ideológico del Estado? También es un aparato ideológico del Estado que está en nuestra Constitución, la familia, como la base para sostener este orden de cosas, ¿no? Dicen: ¿por qué ustedes reivindican a la familia? ¿No? Y entonces había así como la idea de: ay, no, la familia no es del Estado, mi familia es bien bonita, ¿no? La respuesta fue: ay, pues no sé qué ideas tiene de la familia, pero a mí mi familia me quiere mucho, ¿no? Así, una lógica muy complicada. Y esto tiene que ver con esta idea que parece que quedó en el aire, que nosotros solo hablábamos de que en el asunto de la resistencia hay traición explícita. En este caso de estos 2 personajes, no había una traición explícita, pero sí había una traición explícita. Es decir, no saben a qué se fueron sus papás, a cambiar el mundo. Más allá que estemos de acuerdo con ellos o no, ellos se fueron para acabar con este orden de cosas, incluida la familia, ¿sí? Para acabar con el ejército, para acabar con la policía, para acabar con una serie de cosas, incluida la familia. Se fueron para no ser un médico, para no ser un ingeniero en este mundo, en este orden social. ¿Por qué no reivindicas como ahorita sería un abuelito feliz? ¿Por qué no dices: ahorita él seguiría de guerrillero, ¿no? Entonces, esta es una escena de cómo ellos, en uno de los textos, nosotros hablamos de eso, subvierten a su desaparecido. Lo que quería su desaparecido no era sostener estas cosas y llegar a ser un abuelito que cuidara a sus nietos, ni llegar a ser un médico. Quería ser guerrillero, quería revolucionar al mundo. ¿Por qué ustedes no lo quieren recuperar como el abuelito que seguramente, y que de chiquito le gustaba el café y las fresas con cariño? Cuando lo quiso él, quería romper con ese orden de cosas, y por eso fue con sus pistolas y por sus pistolas a enfrentar a ese Estado, ¿no? Y entonces otro decía: no, pero es que ustedes dirán lo que sea, pero yo estoy orgulloso de mi papá, porque al final de cuentas
ganó. En 1970 y tantos, López Portillo abre a más partidos políticos y se dan libertades electorales y tal, ¿no? Y entonces alguien más del pueblo decía, si te das cuenta que esos guerrilleros estaban en contra de los partidos políticos, que uno de sus pleitos era acabar con el sistema de partidos políticos, democráticos, liberales, burgueses. ¿Por qué tú dices que para tu papá fue un logro el que, o lo que hizo tu papá, logró que se abrieran los partidos políticos? Es contra lo que estaba peleando, ¿no? Ahí hay un terreno donde la resistencia que están emprendiendo estas personas puede pensarse como que sostiene el poder. Si ellos tratan de reivindicar una memoria de sus padres, reivindicando como un logro el que se abrieron los partidos políticos, cuando uno de los principales puntos de lucha de todos esos grupos armados era acabar con los partidos, ¿no? Ahí hay un terreno muy complicado de cómo el que ahora piensa a su papá, a su mamá y a sus grupos guerrilleros, finalmente los está traicionando sin darse cuenta, por ignorancia, porque los quería mucho, porque pensaba que sus papás eran bien bonitos y que pues, si no ganó la revolución van a venir a cuidar a sus nietos, o sea, mis hijos, ¿no? Y ahí hay un problema en términos de memoria y de resistencia muy complicado, ¿no? Muy complicado de entender. Porque nosotros una de las cosas que sostenemos en algunos de los grupos que están en este libro es uno de los principales terrenos de dominación es el dominio emocional y el dominio de nuestra subjetividad. ¿Cómo vemos el dominio de la subjetividad? Diciendo, si no nos hubieran desaparecido, ellos serían médicos. Ese es pensar en la lógica de este mundo con el orden que está. Serían abuelitos felices cuidando a sus nietos. Eso es pensar que este orden está bien, que nada más se trata de quitarles el poder a unos y poner otros más honestos, ¿no? Y no es cierto, por lo menos sus papás decían eso, no es cierto, por eso nos vamos a las armas, ¿no? Entonces, este discurso que aparece como muy reivindicador de sus papás, en el fondo puede pensarse con que los subvierte su memoria, porque no son reivindicados como revolucionarios guerrilleros, sino como el médico que nos haría falta a todos. Cuando uno podría pensar que nos hace falta guerrilleros, no médicos, ¿no? Pero no, ellos quieren reivindicarlo como. Ese es un ejemplo, ¿no? Al respecto de esto. Y de cómo el asunto es más complicado que simplemente la traición abierta y explícita de asumir posiciones de poder, ¿no? O en otro grupo, a propósito de la reivindicación que decía César, de reparación del daño a través de una indemnización económica, no solo este hecho de que los que están cómodos son los que hablan y regañan a los que no tienen recursos y dicen, pues a mí no me vendría mal una reparación del daño en términos económicos, como se ha hecho en muchos países, que no quiere decir los perdono, quiere decir que en lo económico el Estado se tiene que ocupar de mí, ¿no? Porque él fue el que cometió el delito de desaparición. Y entonces, en algún momento nosotros nos preguntábamos cómo era posible que los que defendían esto y se enorgullecían de estar en contra del Estado eran senadores, no diré nombres, o prominentes funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, o altas dirigentes de la Comisión de Derechos Humanos, que son el Estado. Pues ¿contra quién están? O sea, se llena en la boca de decir, estoy contra el Estado, pero soy senadora de la República. ¿Pues qué? Eso no es del Estado. Y cuando vimos que ahí hubiera una ley, o que alguien le escupiera la cara a la gente que está en el Senado, que formó parte de los procesos de desaparición, cuando vimos que esos senadores se las hicieran de todo. Nos trataban como sus compañeros del Senado. Entonces, uno se pone a pensar, cuando ellos van a hacer un plantón, o ellos echan un discurso en una plaza pública, arengándonos a que nos enfrentemos al poder, ¿de qué clase de cosas nos están hablando?
Si ellos están en el poder, ellos están en el Estado y ahí no han hecho nada por sus desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Pero uno se pregunta, pues, ¿qué piensan estas personas que el Estado, que dicen estoy en contra del Estado como senadora de la República? O sea, ¿qué pasa ahí en nuestras cabezas, ¿no? ¿Y qué pasa en nosotros que les creemos? El asunto es más complicado que la simple tradición. Ojalá fuera la tradición abierta, directa, ¿no? No es eso. Es un manejo emocional y subjetivo de yo estoy en contra, ¿no? ¿En contra de qué? Pues si has vivido 40 años del salario del Estado y no son salarios pequeños, ¿no? Respecto de si hablamos o no de Rosel Ibarra, directamente no hablamos de él ni de su hijo. Pero en términos generales de lo que ha hecho, sí hablamos y mal. Porque lo que nosotros sostenemos es que se ha apoderado del monopolio de la defensa de los desaparecidos. Y a otros grupos que han pretendido hacer otras cosas los hostigan. Si tenemos testimonios, ¿no? Hostigan los de estos grupos, Eureka, Hijos México, a otros grupos. Y si dicen algo diferente a ellos, dicen que son policías, ¿no? No se trata aquí de resolver quién de los dos tiene la razón, se trata de identificar cómo hay ciertas prácticas que pueden contravenir un discurso explícito y público, ¿no? Y que el asunto se vuelve más complicado cuando pensamos más allá del individual y nos vamos a lo colectivo. Hace no mucho en otros medios por los cuales andamos pues desahogando, ¿no? Nosotros cuestionábamos en el libro, el problema del actual boom en este México de los movimientos pacifistas, revolucionarios pero pacifistas, ¿no? Y nosotros hacíamos referencia para discutir ese problema a cómo la memoria que nos han hecho trabar del 68 de la Guerra Sucia ha tenido un impacto en favor del poder, cual es no se nos porten mal, porque nos pueden hacer daño, ¿no? Entonces, si van a pintar paredes, vamos rápido a lavarlas, ¿no? No se les vayan a ofender los poderosos, ¿no? No hagamos un discurso que diga esto hay que violentar el estado de cosas, porque no vaya a ser que piensen que somos violentos, mejor nos portamos bien. Hacemos otro partido para que nos siga llegando el erario público y mantengamos nuestras vidas, porque como dice César, ven bastante bien, ¿sí?, de participar en la política, ¿no? Y entonces, alguna vez nos encontramos con un texto perdido en la red de un hondureño que andaba indagando a propósito del golpe de Estado en Honduras. ¿Cómo fue posible que inmediatamente del golpe de Estado contra Zelaya, el movimiento popular fuera un movimiento revolucionario, ¿no?, contra los militares que habían dado el golpe? Y que en escasos 3 meses ese movimiento se había convertido en un movimiento democrático pacifista. Se preguntó este cuate, ¿qué nos pasó? ¿Qué hubo en el camino que se cambió tan radicalmente un movimiento que era contra el ejército por la revolución del Estado hondureño en democrático pacifista? Bueno, ya se pusieron ahí, llaman a elecciones, vamos a ser un partido político, pero todo en paz, ¿no? Todo el pacifismo. Entonces, el texto habla del pacifismo imperial. Ahora anda circulando mucho, y creo que en México hay algunos que se están dando cursos al respecto, de Eugene Sharp, que habla de cómo son las vías pacíficas para derrocar una dictadura, ¿no? Está muy en boga, se encuentra en internet, hay un libro al respecto, y entonces este cuate rastrea porque él dijo, todo empezó a cambiar cuando esos cuates, y que dentro de los que hay un croata, ¿no?, de cuando Milosevic aparece en el Facebook, a mí me enseñó Jim Sharp a cómo hacer para cambiar el poder sin echar tiros, ¿no?, sin ser violento. Entonces este cuate dice, todo empezó a cambiar cuando vinieron ellos. ¿Y a qué fueron? A dar talleres sobre cómo cambiar el mundo sin violencia, ¿no? Entonces él va rastreando de dónde eran los de los talleres, quién pagaba, qué fundaciones eran los que aparecían en sus logos con las propagandas y todo esto de este movimiento de cómo cambiar el mundo sin echar tiros, ¿no? Bueno, fue a dar como que
2 asesores del Pentágono, a través de organizaciones de derechos humanos internacionales, estaban promoviendo que en los países donde había problemas se generaban movimientos pacifistas democrático-liberales. ¿Sí? ¿Cómo? No es cabercicillo, no, por supuesto, como que hablar de más de él, ¿no? Y cómo hay toda una trama internacional para promover la disidencia pacífica, que en ese texto le llama el pacifismo imperial. Es decir, ahora es una profesión del ejército norteamericano generar profesionales para que vayan a ciertos países a encauzar los movimientos hacia movimientos político-electorales de corte liberal pacifista, ¿no? A través de talleres, a través de que vienen croatas, que vienen tal y tal, ¿no? Para darlos, y fueron a Honduras, y fueron a Egipto, y fueron a muchos lugares donde la alta efervescencia social tendía a generar un estallido violento. Es curioso, todos siempre aparecieron esos cuates y siempre apareció ese video y ese libro como un referente fundamental, ¿no? El pacifismo imperial. Y entonces, ahora nos viene con el cuento que si nos portamos bien y pacíficamente va a ser mejor. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo? Porque además nos dicen que hay que defender la paz social. ¿Cuál? Después de 90.000 muertos, más de 30.000 desplazados. La miseria, ¿cuál paz social? ¿Cuál paz social tenemos que defender? Pintando paredes y luego yendo a lavarlas, ¿no? Y entonces estas imágenes nos hablan de que el asunto es más complicado que la perfección, ¿sí? Y que en el interior de la resistencia tenemos la idea de que todo lo que es resistente por sí mismo es bondadoso. Lo que nosotros fuimos encontrando es que no es cierto. Que hay resistencias como esta de yo soy resistente y defiendo a mi papá, que debía de haber sido médico ahorita, que favorecen el poder. ¿Por qué? Porque está reivindicando un orden social. Está reivindicando a la familia, que dicen, la familia es muy bonita. Vean cualquier estudio en el mundo, el 90% de la violencia que sufre una persona la sufre en la familia, por parte de familiares cercanos, ¿no? Y nosotros andamos defendiendo a la familia. Ese es el dominio subjetivo. Y ese es el dominio emocional. Uno se podría preguntar, ¿por qué hijos son las mamás las que salen a buscar a los hijos? O sea, esto tiene que ver con el poder. ¿Se habrán imaginado los que desaparecen a las personas un impacto emocional en las familias que va a desactivar su lucha política y lo va a llevar a regresenme a mi hijo, no regresenme a mi guerrillero, regresenme a mi papá, regresenme a mi hijo? Por supuesto, eso es respetable, ¿sí? No lo podemos criticar, eso es respetable, pero sabemos de cuáles son las consecuencias políticas de eso. ¿Cuál es el mensaje que manda el poder político que desaparece? Pues no se lo manda al desaparecido, no se lo manda a sus compañeros ejecutados extrajudicialmente. ¿A quién se lo manda? Muy probablemente se lo manda a su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá seguramente a sus otros hijos les va a decir, no te metas. Y si no, la mamá vecina va a decir, no te metas, ya viste lo que le pasó al vecino. A eso nos referimos con el dominio subjetivo y emocional, ¿sí? Que se nos escapa de las manos como un terreno de impacto del poder. El otro día discutíamos con uno de esos y nos decían, es que esta sociedad mexicana no tiene memoria. Hay que informarles de los desaparecidos, de los muertos, porque no tiene memoria. Nosotros decíamos, ¿a poco? ¿Neta? Y entonces, ¿por qué la mamá le dice, no vayas porque te puede pasar algo? Eso está lleno de memoria. A lo mejor no sabe cuántos desaparecidos fueron, quiénes fueron, por qué se los llevaron, por qué los mataron, pero sabe bien que si te metes a tratar de hacer algo te puede pasar.
Esa sociedad que decimos está desinformada, está suficientemente informada por el poder como para decirle a sus hijos, no te portes mal, no te metas en eso. Si te vas a meter, pues sea pacífico, ¿no? No hagan mucha luz, porque algo les puede pasar. Y entonces con esto yo el problema de la memoria, de que también suponemos que la memoria, rescatar la memoria por sí misma es bueno. Y lo que nosotros hemos encontrado es que no necesariamente, porque si nosotros pensamos en este rescate de la memoria, o sea, el otro día discutimos un poquito con unos personajes de la APA y con un documental bastante bien hecho en televisión acerca del movimiento de la APA y de la represión de la APA, ¿no? Y entonces dijimos, ¿qué bien hecho está tu documental? Pero ¿cuál es el mensaje que dejan los que lo ven? No, pues el Estado está cabrón, ¿no? ¿Por qué no hacemos un documental de todas las estrategias creativas y de formas creativas de resistencia y de lucha, para que aprendamos a resistir? ¿Por qué tenemos que recuperar a los muertos y a los chingados? Eso es comenzar. Lo que nosotros hicimos es, pues está bien, pero sí pensamos en cuáles consecuencias tiene eso en la población que no está metida en el terreno político. O no lo pensamos, porque nosotros decimos, probablemente si una mamá que no tiene que ver con el problema político ve eso, va a llegar a su hija y le va a decir, no te metas. Ni siquiera le protestes a tu maestro, te pueden reprobar, te pueden desaparecer, no lo hagas, mejor tengamos una resistencia de otro tipo. Con estas imágenes yo decía, el problema es más complejo que simplemente la tradición abierta y explícita, o simplemente los rubros. A veces cuando nosotros disentimos, lo que estamos haciendo en nuestro discurso y en nuestro acto es reforzar el estado de cosas, sin que nos demos cuenta. Porque el dominio rebasa con mucho las prácticas explícitas, ¿no? Desde el otro día, discutiendo con alguien en la marcha del 2 de octubre, y en algún medio de la red decimos, bueno, ya marchamos, preparémonos para dentro de un año, marchar por las mismas cosas, con las mismas consignas, con las mismas personas juntos, con los mismos granaderos a los lados, que ya todos nos habíamos hecho, ¿no? Y como para qué sirve, digo, pues eso es para prepararnos para que el otro año estemos marchando los mismos, por las mismas cosas, y en lugar de recordar todo lo creativo e inventivo que pudo haber sido un movimiento del 68, nos reduce y lo reducimos al 2 de octubre y la matanza. ¿Por qué? ¿A quién beneficia eso? No le estoy restando importancia, estoy tratando de que dimensionemos eso en sus efectos. Bueno, gracias. Es la hora de la telenovela y nos dicen que ya no están buscando. Gracias. Bueno, creo que este tema ha sido realmente bastante interesante y polémico y que nos permitiría dar para más, entonces podríamos hacer en lo posterior y sobre todo ahora que se está haciendo una reorganización de lo que se conoce como la resistencia en la sociedad, en la cual estamos con la muestra de algunos quieren volver su partido, otros no quieren, otros quieren. Entonces creo que estas reflexiones nos dejan un buen elemento para que nosotros podamos analizar y tomar decisiones, y yo creo que pues les agradecemos a ustedes su presencia y ojalá pudieran venir en una ocasión siguiente para ahondar en esto, después de que leamos un libro y de los que nos van a regalar. Entonces, ya después de que los tengamos todos los libros leídos, podemos hacer toda una serie de reflexiones, ¿no? Entonces, te invitamos, ya estás invitado. Ustedes nada más nos dicen la fecha. Entonces, quisiéramos aprovechar para darles un pequeño mensaje que se lleven ustedes un recuerdo de nosotros. Claro que sí. De aquí el Centro de Estudios de la Metropolitana otorga el presente reconocimiento al maestro de la Hernández Castellanos por su participación y sobre todo ahorita sobre su libro que nos trajeron para pensar la disidencia y la resistencia social a fuentes psicosociales. Gracias. Entregar el reconocimiento al maestro César Roberto Avendaño Amador por
por la presentación de su libro y la verdad me pareció que sí interesante y me agrada mucho que tenía respuestas. Muchas gracias. Y también el Círculo de Estudios de la Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Manuel Alvarado García para pensar la disidencia y la resistencia social a fuentes psicosociales. Felicidades. Gracias.